Bueno, tengan todos y todas muy buenos días, chicos. Bienvenidos a la clase de lengua de este día. Creo que ya estamos la mayoría conectados, ya la mayoría de estudiantes, tanto de primero electrónica como de primero contador, están acá. Siempre es un gusto saludarles y poder compartir con ustedes una jornada de clase más. Vamos a dar inicio al desarrollo de lo que nos corresponde este día. Y bueno, para comenzar, les comparto la agenda donde vamos a ir dándonos cuenta de lo que vamos a desarrollar. El primer punto, bueno, tenemos lengua y literatura, 12 de febrero del 2021. Ya casi estamos llegando a la mitad del mes, ¿verdad? Del mes del amor y la amistad, que la mayoría lo conocen o lo recuerdan por eso. Y luego, bueno, tenemos primero la presentación del contenido. Ya les voy a indicar cuál va a ser el contenido que vamos a desarrollar este día. Luego vamos a ver el indicador de logro, cuál es la meta, cuál es el objetivo que vamos a procurar buscar después de este tema. Vamos a ver la reflexión en la cual voy a pedir siempre la participación de alguno de ustedes para hablar un poco acerca del valor de la amistad. Luego vamos a hacer la lectura mecánica. La lectura mecánica es una nueva actividad que vamos a estar realizando. Digo nueva en el sentido de que ustedes, bueno, son de primer año, no sé si el año pasado realizaban lectura mecánica en el caso de los de antiguo ingreso, en el caso de los nuevos, voy a explicar en qué consiste. Y la lectura mecánica es básicamente el leer al inicio de cada una de las clases de lengua un fragmento, un pedacito de la obra que estamos leyendo. ¿Quiénes van a leer? Van a leer todos. Vamos a ir por número de lista. Eso significa que el día de hoy le corresponde al número uno del primero electrónica, que es Kevin, y en la próxima clase le tocaría al número uno de primero F, que es Lucía. Luego en la siguiente le tocaría al 2 de primero electrónica, que es Oscar. A la siguiente le tocaría al número 2 del primero F, que es Jade, y así sucesivamente iremos avanzando. Ahora, ¿qué se tiene que hacer? Yo les voy a compartir, primero yo les voy a decir desde un día antes para recordarles que les toca leer. Luego yo les enviaría o yo les compartiría o les indicaría cuál es el fragmento que van a leer. Y a la hora de la lectura en la clase, yo les voy a compartir en la pantalla el fragmento que van a leer. Entonces, no tienen que activar su cámara, ¿sí? Bajo ningún motivo se les está pidiendo, tiene que encender su cámara para leer. No, solo tiene que activar su micrófono y leer el texto o leer el pedacito, el fragmento, intentando respetar los signos de puntuación, intentando respetar la entonación y básicamente solo eso, ¿sí? Solo leer el fragmento. Ahora, esto sirve para mejorar la expresión oral, ¿verdad? La expresión oral, la parte de la lectura y sobre todo la lectura frente a un público. Obviamente no es igual el hecho de leer de manera virtual a leer de manera presencial ante un grupo o un conjunto de individuos que sean mi público, pero igual nos va a ir ayudando un poco a fortalecer nuestra confianza, a ir dejando de tener pena o pánico a expresarme frente a los demás. Y en el caso nuestro, pues creo que no va a haber ningún inconveniente porque somos pocos, ¿verdad? Básicamente son 16 estudiantes y mi persona, así que no hay tampoco demasiada gente en la que ustedes consideren que les da demasiada pena. Así que la lectura mecánica se va a estar haciendo todas las clases, obviamente cuando no tengamos evaluación, ¿verdad? Al inicio de la jornada. Y vamos a comenzar justo el día de hoy. Luego vamos a hacer una detección de saberes previos para ver más o menos qué tanto ustedes se acuerdan o qué tanto ustedes conocen del tema que vamos a ver hoy. Luego voy a desarrollar el contenido y al final habrá un espacio para preguntas y respuestas si las hubiesen. Entonces va a ser una jornada bastante entretenida. Ya van a ver que no vamos a sentir el tiempo y si en algún momento ustedes tuvieran alguna interrogante, algún aporte, algo que no les está quedando claro o algo que quisieran agregar, pues lo pueden hacer sin ningún problema. Tenemos varias formas. Primero, levantando la manita, ¿verdad? De manera virtual para que yo observe quién está pidiendo la palabra y se las cedo. Y también pueden escribir en el chat porque me doy cuenta o ya
he estado descubriendo aquí en esta herramienta de Zoom que a pesar de estar compartiendo la pantalla, puedo ir viendo los mensajes. Entonces, lo ideal es que hablen, ¿verdad? Pero si igual usted quiere opinar o quiere dar alguna pregunta o sugerencia o lo que sea respecto al tema, pues lo podemos hacer. Obviamente yo sé que ustedes son bastante cuidadosos en el tema del chat y no habrá pues ningún inconveniente en los mensajes que compartimos. Todo es puramente centrado en el desarrollo del tema. Entonces, vamos, el contenido que vamos a ver el día de hoy es el primer tema de la unidad 1, ¿sí? Del año. Y el nombre de la unidad 1, por si usted hace portada en su cuaderno, ¿verdad? Por si hace la portadita bien bonita ahí para entrar en emoción y en motivación cada vez que la vea. La unidad se llama Literatura del Clasicismo Grecolatino. Ese es el nombre de la unidad 1. Usted puede ver su libro de texto también para tomarlo como referencia, pero el nombre de la unidad es ese, Literatura del Clasicismo Grecolatino. Y dentro de esta unidad, el primer tema que nos corresponde es la comunicación del mundo real y del mundo imaginario en la obra literaria. Y dentro de esto tenemos oyente real e imaginario y hablante real e imaginario. Hoy básicamente vamos a desarrollar este tema. Es un tema bastante corto, bastante sencillo, no es nada complicado. Ya verán que poco a poco que vayamos ahondando o que vayamos caminando en el desarrollo de estos conceptos, usted va a ir hallando relación y usted va a ir encontrando cuál es la lógica de cómo es que la literatura mezcla dos mundos, ¿sí? La literatura mezcla de manera mágica, si lo vemos así, un mundo real con un mundo imaginario. Y obviamente no nos damos cuenta en el momento que estamos leyendo, pero es parte del análisis que vamos a hacer en la clase de hoy. Luego tenemos el indicador de logro. El indicador de logro o la meta de este día es explica con ejemplos y en forma entusiasta los elementos comunicativos del mundo real y del mundo imaginario presentes en una obra literaria. O sea que al final de este contenido, la idea es que usted pueda explicar con propiedad, sin titubeos o sin mayor duda, cuál es la diferencia entre estos elementos o por qué hay elementos reales y por qué hay elementos imaginarios en una obra y cómo es que se hacen presentes en cada una de ellas. Y la reflexión del día de hoy tiene que ver con el valor de la amistad. Hoy que estamos en este mes, ¿verdad? Del 14 de febrero, que ya casi se nos llega esta fecha y que todos están hablando de detalles, de regalos, de amigos secretos, de cenas, de salidas, etcétera. Creo que es importante también reflexionar o analizar un poco acerca de qué significa realmente el valor de la amistad, ¿verdad? No verlo solamente como una fecha comercial o una fecha en la que se dan y se compran regalos, sino que pensar un poco más, empezar un poco más en esto. Entonces, la reflexión de hoy dice, los amigos son la familia que se escoge. Esta frase, bueno, me llama mucho la atención. Yo quisiera escuchar sus opiniones para comenzar, si están de acuerdo y por qué están de acuerdo, y si no lo están, pues también. Recuerden que las reflexiones no es una camisa de fuerza en la que usted me va a decir siempre sí, 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 tiene razón. Probablemente alguna de las reflexiones que veamos durante el año usted no esté del todo de acuerdo y la idea es expresar nuestro punto de vista. Entonces, escucho si alguien quiere mencionar o tocar algo sobre el tema o sobre la frase de la reflexión, ¿verdad? Que es la amistad. O si quieren escribir en el chat, pues también yo los leo. Vamos a ver, voy a dar un momentito para que participen. ¿Será verdad que los amigos son la familia que se escoge? Bueno, se podría decir que sí, Ajá, ¿consideras que sí? ¿Por qué, hijo? porque bueno, hay bastantes tipos de amigos que son los buenos y los malos, pero siento yo que en esa frase más que todo incluye el tipo de amigos buenos, porque digamos que si nosotros tenemos un amigo que nos apoya, que nos da consejos, que está con nosotros en las buenas y en las malas, hasta podemos llegar a un punto de considerarlo alguien en la familia o como un hermano, y así. Perfecto, exacto, muy bien, hijo, tenés razón, vaya. Y eso es justo lo que la frase nos quiere decir. Lo que el compañero nos dice, cuando nosotros tenemos un amigo, un buen amigo, un mejor amigo, y aquí dice Jade que está totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir el compañero, y eso así es, porque
nosotros tenemos a veces amigos que no son muy buenos con nosotros, como lo decían, ¿verdad? Y a veces está, a veces no está, a veces cuando lo necesitamos, pues no están, pero hay algunos que sí realmente están con nosotros en las buenas y en las malas, ¿verdad? En las situaciones que nosotros las pasamos complicados, nos apoyan, nos cuidan, están pendientes de nosotros, incluso a veces de si ya comimos, de si ya hicimos la tarea, de cómo nos está yendo con las notas. Entonces, igual, eso es recíproco, ¿verdad? También nosotros pendientes de ellos. Y eso los lleva a convertirse en casi miembros de nuestras familias, ¿verdad? Incluso a veces hay reuniones familiares donde están los amigos, donde hay amigo o la amiga de uno o de otro de los miembros, entonces prácticamente es parte del núcleo más cercano. Y llega un momento en el que nosotros sentimos que quizás nos llevamos muchísimo mejor o que tengo más confianza o una mejor relación con un amigo que con las mismas personas que tienen mi sangre, ¿verdad? Que con algún primo, con algún tío, con algún abuelito, qué sé yo. Entonces, los amigos son la familia que se escoge. ¿Por qué? Porque nosotros somos capaces de llegarnos a conocer y de llegar a compaginar de una manera tan buena que sentimos que ya son nuestra familia. Entonces, en este caso, pues creo que es muy bueno que valoremos, ¿verdad? Que valoremos a nuestros amigos, que cuidemos de ellos, porque una amistad también se tiene que cuidar, no es solo decir, es mi amigo y ni siquiera hablarle ni escribirle en 3 meses que pasan, ¿verdad? Ahora que estamos de manera virtual, creo que las redes sociales nos han ayudado mucho, ¿verdad? Pero creo que sí fue un golpe bastante fuerte cuando dejamos de asistir a las instituciones educativas. Si usted tenía muy buenos amigos o amigas en el colegio, que todos los días se veían, hablaban en los recesos, almorzaban juntos, se iban en el micro y después ya dejar de verlos así tan repentinamente, pero igual la comunicación siempre tiene que estar presente, ¿verdad? Use WhatsApp, use todas las redes sociales que pueda para comunicarse en la mayoría de situaciones que le sean posibles, ¿verdad? Entonces, valoremos la amistad y cultivémosla y cuidemos a nuestros amigos. Ahora vamos entonces al siguiente punto de la agenda que nos corresponde este día y es la lectura mecánica. La lectura mecánica de este día le toca a Axel Kevin, así que le voy a ceder los micrófonos para que él nos lea este fragmento que es obviamente el inicio, es justo la primera parte con la que inicia la obra Homero Ilíada. Así que adelante Kevin, por favor. Buenos días, señor. ¿Me escucha? Sí, 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 hijo, se escucha. ok. Adelante. Bueno, la primera, vaya en el primer capítulo del Ilada sería Criseida y empieza con, todo empezó en un día de violencia. Hace 9 años que los aquellos asesinaban Troya. A menudo necesitaban víveres o animales o mujeres y entonces abandonaban el asedio e iban a preocuparse lo que querían saqueando, iban a preocuparse lo que querían saqueando las ciudades vecinas. Ese día le tocó a Tebas, mi ciudad, nos la robaron, nos lo robaron todo y se lo llevaron a sus naves. Entre las mujeres a las que raptaron estaba yo también. Era hermosa. Cuando en su campamento los príncipes aquellos se repartieron el botín. Agamión me vio y me quiso que fuera para él. Era el rey de reyes y el jefe de todos los aqueos. Me llevó a su tienda y, y así y a su lecho, perdón. Tenía una mujer en su patria, se llamaba Clitem- Clitemnestra. Eh, Él amaba. Ese día me vio y quiso que fuera para él. Pero algunos días después llegó al campamento mi padre, llamaba Crises, era sacerdote de Apolo, era un anciano. Llevó espléndidos regalos y le pidió a Aqueos que a cambio me liberasen. Ya lo he dicho, era un anciano y era un sacerdote de Apolo. Todos los príncipes aqueos, después de haberlo visto y escuchado, se pronunciaron a favor de aceptar el rescate y honrar, y honrar a la noble figura
la noble figura que había venido a suplicarles. Solo uno, entre todos, no se dejó encantar. Agamión se levantó y brutalmente se lanzó contra mi padre diciéndole, desaparece, viejo, y no vuelvas por aquí nunca más. Yo no libraré a tu hija. Envejecerá en Argos, en mi casa, lejos de tu patria, trabajando en el telar y compartiendo mi lecho. Ahora márchate si es que quieres salvar el pellejo. Perfecto, muy bien, Kevin, muchísimas gracias por realizar la lectura que corresponde a este día. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros estamos leyendo, en realidad sí estamos centrando toda nuestra atención en ir respetando los signos y en ir, obviamente, procurando leer de manera adecuada, y eso es lo que pretendemos con la lectura mecánica. Así que gracias, Kevin, por ser el primero en comenzar con esta dinámica de clases. Y bueno, la próxima clase pues le tocaría a Lucía, así que vamos a estar lista. Yo espero que esto que acaba de leer Kevin, ya todos los que están aquí conectados lo hayan leído, porque es el inicio o es la primera parte justito donde Criseida empieza a contar su perspectiva de la historia, y ya la próxima semana tenemos la evaluación de la obra, ¿verdad? Entonces, si alguien por casualidades de la vida todavía no ha leído la obra, pues tiene todavía el resto de hoy, tiene el sábado, tiene el domingo para que la lea. Recuerde que tenemos el control de lectura el día lunes, y pues es necesario que ya a esa altura ya la obra esté totalmente finalizada. La obra se las compartí hace bastantes semanas, así que no creo que haya alguna excusa en cuanto a que mires que no la leí porque no la tenía. Bien, entonces ahora comenzamos con el desarrollo del tema. Vamos a partir con una detección de saberes previos para ver más o menos qué idea tienen ustedes sobre qué es la comunicación. Bueno, Jade, levantaste la mano. Adelante, hija. Sí, que yo le quería preguntar algo sobre el control de lectura, si también ese día le vamos a entregar la ficha de lectura de la obra. Sí, perfecto, hija Maya. Muy buena pregunta. La voy a responder en este momento. En la guía donde están las indicaciones de la semana, ahí está la explicación, pero se las voy a decir. El control de lectura va a ser en la plataforma, y ustedes me van a entregar la ficha de lectura ese día. Como es en el cuaderno, entonces lo que van a hacer es, le van a tomar fotografías a las páginas del cuaderno donde está la ficha. Procuren que las fotografías sean legibles, en el sentido de que haya un lugar con suficiente luz y a la distancia adecuada para que se vean, porque a veces si usted pone el cuaderno en el sillón y toma la foto desde como unos 4 metros, el cuaderno no se va a ver bien, la página no se va a distinguir y no la voy a poder leer. Entonces lo que van a hacer es, van a tomarle fotos a las páginas de la guía. Luego me las van a pasar esas imágenes a un solo documento, en este caso un documento de Word, un editor de texto, ¿verdad? Puede ser cualquier programa si usted usa otro, y las va a poner ordenadas. Por ejemplo, donde está el contexto va a ser la primera imagen, luego donde está la biografía del autor va a ser la siguiente imagen, obviamente dependiendo del orden en el que usted la desarrolló en su cuaderno. Y cuando termine, va a guardar ese documento en formato PDF. O sea que prácticamente yo voy a recibir en mi correo un PDF donde estén todas las imágenes de la ficha ordenadas, y yo voy a leer, voy a ir pasando las páginas de ese archivo para darme cuenta y revisarla de una manera más fácil. Lo hacemos así porque el año pasado, pues que comenzamos con esto, se dio el inconveniente que mandaban las fotos. Vaya, por ejemplo, me salieron 7 fotos, entonces las subo al correo, pero se suben totalmente desordenadas. Algunas hasta están en vertical, otras están en horizontal. Primero me aparece el glosario, después me aparece el argumento, después me aparecen los contextos, después me aparecen. Entonces es un desorden completo y no se puede distinguir el orden con el que usted trabajó su ficha en el cuaderno. Entonces vamos a hacerlo así. Usted toma fotos, las coloca en un documento de Word, guarda el archivo en PDF, en formato PDF, para que no se me desconfigure, y me lo manda a mi correo. El nombre con el que va a guardar el archivo en PDF va a ser justo como se ha colocado en la plataforma. Por ejemplo, aquí estoy viendo 1F, Retana S, Diego Antonio. Así se va a llamar el documento. ¿Sí? 1F, Martínez S, Henry Javier.
1F, Car, V, J de Nicole. Y así van a guardar cada uno su documento y yo lo voy a recibir a mi correo. Así que esa va a ser la forma. ¿En qué momento me lo van a mandar? Tienen todo el día lunes para enviarme la ficha. Todo el día incluye desde tempranito, desde la madrugada hasta las 12 de la madrugada de ese día. Hasta ahí. Obviamente la responsabilidad cuenta, ¿verdad? No querría yo que algunos me estén mandando la ficha tipo miércoles, tipo jueves. Ahora, si tuviera algún problema, usted me lo notifica y yo lo tomaré en cuenta. Así que así es, Jade. Ya espero haber respondido tu pregunta y haberte dado la respuesta acertada. Bien, Sí, ahora señor. Por el entonces, correo dijo que se lo íbamos a enviar, ¿verdad? sí, al correo, por Ah, favor. gracias. Bueno, hija. Bien, entonces comenzamos con qué es la comunicación. Veamos, ¿qué idea tienen ustedes acerca de qué es la comunicación? ¿Qué conocen ustedes sobre este tema? Yo, señor. Vaya, adelante, hija. Bueno, la comunicación es un medio en el cual nosotros hablamos con otras personas y nos da la oportunidad de intercambiar información, opiniones, nuestros sentimientos o algún tema en específico. Perfecto, muy bien. Ahí tenemos la definición. Y esa es la idea que todos debemos tener acerca de la comunicación. Por eso es que yo hacía esta pregunta como detección de saberes previos. La comunicación es un proceso, ¿verdad? La comunicación es un proceso mediante el cual nosotros, los seres humanos, interactuamos, nos relacionamos con las demás personas. Esta comunicación la hacemos a través de muchos medios, puede ser oral, puede ser escrita, puede ser incluso a través de gestos, puede ser a través de miradas, puede ser a través de movimientos. Y la comunicación nos sirve para expresar lo que decía la compañera, de sentimientos, emociones, puntos de vista, conocimiento. Entonces, la comunicación es un proceso que tiene varios elementos. Tenemos un emisor, tenemos un receptor, tenemos un canal que vamos a dedicar más adelante un contenido, un tema para ver con mayor profundidad cada uno de estos elementos. Pero hoy, por la naturaleza del tema, nos interesa solamente saber o tener una idea de qué es la comunicación y para qué nos sirve. Y creo que todos tenemos bastante claro o bastante acertada esa definición o ese concepto en nuestra mente. Si nosotros no nos pudiéramos comunicar, de verdad que sería súper complicado porque somos seres sociales, somos seres de interacción con los demás y todos los días a través de distintos medios estamos comunicándonos en nuestra casa, con nuestros hermanos, mamá, papá, con nuestros amigos en las redes sociales, con nuestros profesores en las clases. Entonces, la comunicación está rodeando nuestro entorno. Ahora bien, ¿cómo es que se da la comunicación en la literatura? Y es el objetivo o es la trascendencia de lo que vamos a ver en este tema. La comunicación se puede dar en la literatura, sería la pregunta. ¿Y cómo yo me voy a comunicar con un libro? ¿O cómo un libro me va a transmitir a mí información, sentimientos, pensamientos, emociones? Pues déjenme decirles que sí hay comunicación en el ámbito literario. Esta era una de las preguntas o esta era una de las cosas que venía en su prueba diagnóstica. Y algunos respondieron de manera acertada porque revisé las respuestas, otros se confundieron. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la comunicación literaria? Para comenzar, que el autor, que es la persona que crea el mensaje, o sea, el emisor, refleja una realidad a través de su obra, que es el mensaje. Cuando nosotros decimos acá en su obra, no nos referimos al libro en físico, porque a veces decimos, mira, alcánzame la obra y queremos que nos alcance en el libro, pero acá no estamos hablando de obra como sinónimo de libro, sino que como el sinónimo del contenido, ¿sí? Entonces, la obra que el autor crea es el mensaje, o sea, es lo que expresa y obviamente para hacer esa expresión utiliza su capacidad creativa, utiliza conocimientos en cuanto a redacción, en cuanto a ortografía y utiliza un lenguaje poético. El lenguaje poético es importante porque nos sirve como un medio de expresión distinto a la expresión normal. ¿Por qué? Porque se busca embellecer a través de las palabras, se busca utilizar figuras literarias, se busca llamar la atención del lector y este lenguaje poético es el código. Y ahora, ¿cuál es el objetivo entonces? El objetivo es introducir al lector, que en este caso es el receptor del mensaje, en esta particular forma de la realidad concebida. Entonces,
Cuando nosotros leemos, cuando nosotros tomamos un libro y empezamos a leerlo, hay comunicación, porque hasta cierto punto el autor o el emisor, a través de su obra, de su lenguaje, de la forma de expresión, nos está dando a nosotros a conocer cierto tipo de información que puede ser objetiva, que puede ser subjetiva, y nosotros como receptores o como lectores estamos recibiendo esa información. Pero entonces se viene lo importante, ¿cómo entonces es que se da la combinación de lo real con lo imaginario? ¿Cómo es que un texto, cómo es que un libro, cómo es que una obra me puede a mí mezclar estos dos tipos de planos o estos dos tipos de elementos? Cuando nosotros hablamos del lenguaje literario, el mensaje crea imaginariamente su propia realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los textos literarios tienen ficción, ¿sí? Ustedes saben que la ficción es algo que no es real, ¿sí? Algo ficticio es algo que no es puramente real. Entonces, hay una creación imaginaria de la propia realidad. ¿Y esto quién lo hace? ¿Y esto culpa de quién es? Este proceso esta combinación la hace el autor, porque es el que está analizando, es el que está pensando, es el que está intentando hacer fluir sus ideas para poderlas escribir. Entonces, cuando nosotros decimos que hay elementos reales y elementos imaginarios, es porque hay algo que se llama universo de ficción. Este universo de ficción quiere decir que no es cierto del todo, ¿sí? Porque difiere de la realidad en algunas cosas, pero que no se distancia de ella porque le sirve como modelo. Y me explico, por ejemplo, si yo digo, bueno, yo voy a hacer una historia basada en un hecho real, se me ocurre. Entonces, resulta que la persona que yo he visto que está desarrollando ciertas acciones se llama Ana. Entonces vengo yo y digo, bueno, yo voy a crear el texto, pero el nombre de mi personaje no va a ser Ana, sino que va a ser Fernanda. Desde ese momento yo ya creé algo de ficción, ¿sí? Porque Fernanda no se llama en realidad, pero ¿en qué me basé? Me basé en algo real. Entonces, quiere decir que los hechos de este tipo de textos o la manera en la que se narra tiene que ser una manera verosímil. Esta palabra verosimilitud es muy importante porque es que los hechos sean creíbles, ¿sí? Que lo que estoy leyendo en el texto no es cierto al 100%, pero que no lo parezca, ¿sí? Que no sea tan obvio y que yo diga, bueno, pero es que esto es mentira, yo no creo que esto... Ahora, hay diferentes tipos de textos, eso está claro. Hay algunos que son un poco más cercanos a la realidad, otros que son mayormente alejados de la realidad, pero al final todos tienen ficción, ¿sí? Todos tienen este universo de ficción. Entonces, la verosimilitud es importante porque los hechos tienen que parecer creíbles, aunque no sean 100% reales. Y nosotros como lectores hacemos algo que se llama un pacto implícito con el autor cuando leemos un libro. ¿Qué quiere decir un pacto implícito? Porque no firmamos un documento antes de leer un libro. Yo me comprometo a no cuestionar el libro y a disfrutarlo. No, obviamente no lo hacemos. Pero cuando usted toma un libro, si usted ha leído algún libro por placer en algunos de estos años anteriores, que lo compró porque le llamó la atención y lo leyó y se emocionó, eso es un pacto implícito porque usted no cuestiona el libro. O sea, me refiero a decir, no, es que, puya, ¿por qué puso esto? Si esto es mentira, si es que esto no existe. Nadie en su sano juicio, o no sería lo ideal, el hecho de ponernos a cuestionar el libro y decir, no, hombre, pero es que esto no es cierto, esta mujer que está planteando aquí, no existen las mujeres así, o al contrario, los hombres, es que estos hombres así como lo pintan en este libro, no, hombre, no existen, si es que no son así. Sí, ese cuestionamiento, ese pleito, esa obsesión que nosotros quisiéramos hacer entre la realidad y la ficción, no se debe hacer porque cuando yo leo un libro me comprometo y ya sé que lo que estoy leyendo es ficción, pero no voy a molestarme por eso, porque la literatura es una mezcla o es una combinación de elementos reales con elementos ficticios, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, si yo les dejara algún día, vaya hijos, me van a crear un cuento, es probable que algunas cosas que ustedes escriban sean basadas en hechos reales, situaciones normales, comunes y corrientes, pero habrá cosas que son ficción. ¿Por qué? Porque usted se las inventa en el momento, los personajes, los lugares. Me puede poner el nombre de un lugar que en realidad no existe,
Pero yo cuando lea, como voy a hacer el pacto implícito con ustedes como autores, no voy a decir, ¿y el nombre de este lugar? Si es que esto no existe. ¿Y para qué le puso este nombre? Ya, no sé si, espero estarme dando a entender que cuando nosotros leemos, hacemos ese pacto implícito y a la hora de la hora sabemos que lo que estamos leyendo en un texto no es 100% real, pero tampoco lo vamos a cuestionar. ¿Por qué? Porque los hechos imaginarios o porque el universo de ficción al final sí está relacionado con la realidad. Entonces, esta combinación de elementos reales con elementos imaginarios es lo que hace maravillosa la literatura. Y eso nos tiene que servir para motivarnos y no ver la lectura como una obligación de que alguien me diga, ay, no, es que leer, puchica, no. La verdad es que leer nos abre el mundo, nos abre a conocer espacios diferentes, nos permite incluso viajar a otros países. Imagínense que usted está leyendo un libro ambientado en otro país y nunca hemos visitado ese país, pero me lo describen de una manera tan, pero tan específica, tan verosímil, que a la hora de la hora me lo creo. Y no me van a poder negar que alguien cuando ha leído un texto de verdad, por convicción, en algún momento se identifica con los personajes, se ríe de lo que está pasando, puede llegar a llorar con lo que está sucediendo, puede llegar a reírse, puede llegar a enojarse con un personaje que le caiga mal por la forma en la que está actuando, que le caiga mal por lo que ha hecho. Y eso no significa estar loco. ¿Sí? No significa, ay, no, voy a ver cómo se está riendo con un libro. No, significa que su papel como lector lo está haciendo de manera óptima o como debería de ser y que la comunicación literaria está funcionando realmente. ¿Por qué? Porque usted se identifica, ¿sí? Entonces usted dice, hey, bueno, me río y no es porque esté loco, me río porque de verdad me está transportando a una situación, me está transportando a una realidad. Entonces, si usted ha llorado, si usted ha reído, si usted se ha enojado con un libro, es porque el pacto implícito con el autor lo hizo perfecto, porque lo entendió, porque se identificó, porque se estremeció con la lectura y porque ha sido capaz de fusionar o de entender esa relación entre los elementos reales y los elementos imaginarios. Ahora bien, aquí tenemos un ciclo. Este ciclo, esta relación que tenemos aquí son estos 4 elementos. Tenemos, por ejemplo, el primero de ellos es el hablante real. Luego, la flechita me lleva del hablante real al oyente imaginario. Luego del oyente imaginario me lleva al hablante imaginario y del hablante imaginario me lleva al oyente real. Ah, interesante. O sea que estos 4 elementos son los que me van a hacer o los que me van a servir para entender la extensión o entender en su totalidad este tema. Si se fijan, tenemos 2 elementos imaginarios, que es el oyente y el hablante. Y también tengo 2 elementos reales, que es un oyente y un hablante. Entonces, significa que yo tengo 2 oyentes y tengo 2 hablantes. Tengo 2 elementos reales y 2 elementos imaginarios. Bueno, ¿y esto cómo lo voy a entender, señor? ¿Cómo yo voy a saber qué es cada cosa? Y se las voy a explicar justo en este momento. Vamos a partir con el hablante o autor real. Yo les coloco el nombre hablante o autor porque se puede identificar con los 2 nombres. Hablante o autor real es lo mismo. Usted puede decir solo hablante real o puede decir solo autor real. No genera ninguna diferencia o no genera ningún error que diga solo uno de los 2. Entonces, ¿quién es el hablante o autor real? Esta persona o este elemento es el autor creador de la obra literaria. O sea, es la persona que se dedicó a echar a andar sus ideas, a plasmarlas en un papel o a través de una máquina de escribir, como podemos verlo en la imagen, o a través de una computadora o a través de una tablet. Yo no sé, ahora hay tantos medios en el que podemos expresarnos que en alguno de estos medios él creó la obra literaria. Ahora, ¿qué hace el autor real? Inventa un narrador, ¿verdad? Que es el que está de manera interna dando a conocer los hechos. ¿Qué más hace el autor? Organiza las acciones o los hechos, organiza, crea los personajes de una manera especial, ¿sí?
porque no es que alguien le va a decir, vaya, te voy a dictar lo que vas a escribir. Cuando un autor hace su libro, él es el que se encarga de pensar, voy a poner este tipo de narrador, voy a organizar estos hechos, los personajes van a hacer esto, van a relacionarse así, van a llegar aquí, se van a ir para allá, se va a morir este, no se va a morir este, etcétera, ¿sí? El que organiza eso es el hablante o autor real y hace que las cosas sucedan a los personajes en un tiempo, en un espacio, con las palabras adecuadas, con las imágenes adecuadas. Entonces, cuando hablamos de hablante o autor real, es la persona, el hombre o la mujer de carne y hueso que se encarga de escribir el texto. Si en algún momento alguno de ustedes tuviera la facilidad de escribir y usted dice, pues a mí me gusta escribir, señor, yo creo que podría escribir una novela, pues entonces lo motivo, hágalo. ¿Qué necesita? ¿Necesita habilidades especiales? ¿Necesita ser un lingüista profesional? No. A medida que usted va avanzando, va a ir perfeccionando. A medida que usted va leyendo más texto, va aprendiendo nuevas palabras, va entendiendo algunas técnicas de redacción, va entendiendo la diferencia entre los tipos de narradores. Pero entonces, el hablante o autor real es el que crea la obra. En el caso, por ejemplo, si hablamos de las grandes epopeyas de la Ilíada y la Odisea, las obras originales, ¿verdad? Las que se le atribuyen a Homero, en este caso, Homero sería el autor real. ¿Por qué? Porque él es el que escribió. Todos los libros que usted ha leído, piense, ¿quién es el autor? Ah, el autor de 100 años de soledad es Gabriel García Márquez. Él es el autor real, ¿sí? Ah, quiero ver, el autor de Cuentos de Barro es Salvador Salazar Arrué. Él es el autor real. O sea, la persona que se encarga de pensar y de escribir el texto. Ahora, se viene otro elemento, que era el segundo del ciclito que vimos, y es el oyente imaginario. Oyente imaginario. Vaya, ¿y este qué es? Es llamado también lector modelo o lector implícito. Lo podemos encontrar como oyente o lector. Usted puede encontrar oyente imaginario o lector imaginario y es lo mismo, ¿sí? Oyente o lector. Ahora, ¿aquí ese qué hace? Es el lector previsto por el autor como destinatario ideal de sus textos. Vaya, ¿qué quiere decir esto? Cuando el autor va a escribir un libro, el autor real, ¿verdad? El primero que vimos, dice, bueno, yo voy a escribir un libro, quiero hacer un cuento. Ese cuento que voy a hacer, me quiero ir por el lado de lo maravilloso, por el cuento de lo fantástico, por la parte del cuento fantástico. Entonces, yo lo voy a dirigir a niños entre 2 y 10 años. Ahora, cuando dice, voy a dirigirlo a los niños de 2 a 10 años, significa que los oyentes imaginarios son estos niños entre estas edades. ¿Qué quiere decir? Que cuando redacte el texto lo va a redactar. Había una vez en un lugar una princesita, no sé qué, y llegaba luego su príncipe azul y de repente apareció un sapo que no sé qué. La forma de redacción, la forma de expresión, las palabras que utiliza, obviamente van a ser orientadas al lector previsto por el autor, ¿sí? Previsto por él mismo. Ahora, esta relación que hace el autor con el oyente imaginario es porque el oyente imaginario se concibe como un lector dotado de capacidades y conocimientos específicos previos. ¿Qué quiere decir? Que el señor que creó el cuento maravilloso para niños de 2 a 10 años pensó en el léxico, en las palabras que los niños podían entender. Pero ¿qué pasa si viene otro autor y dice, bueno, yo voy a escribir voy a reescribir la Ilíada, entonces voy a hacer una obra que se llama Homero Ilíada, que es una adaptación. ¿Creen ustedes que Alessandro Barico en algún momento pensó, mi oyente imaginario van a ser niños de entre 2 y 10 años? ¿Consideran ustedes que la obra Homero Ilíada está apta para niños entre 2 y 10? Así como el ejemplo que di anteriormente. Vamos a ver. ¿Qué opinan? No, No, por, ¿verdad? por mi opinión, o sea, no está como dirigida para ese tipo de audiencia, porque a los Ajá. niños de esa edad como les gusta ver cosas como más infantiles, de fantasía. Exacto. Entonces ahí es donde vamos, porque de seguro, y de hecho si leyeron el prólogo, si leyeron la introducción, ahí dice que Alessandro Barico pensó en jóvenes, en adolescentes y jóvenes que pudieran comprender de una manera más sencilla que la Ilíada original el contenido de la obra. Entonces, ¿a qué vamos? Que el oyente imaginario es hacia quién voy a dirigir, ¿sí?
En el caso de ustedes o de un adulto, por ejemplo, cuando lee Homero Ilíada, ya lo puede entender porque tiene conocimientos previos, porque entiende las palabras, porque relaciona los hechos, pero yo le llevo eso a un niño. Vaya, niño de 5 años, léame esto y me dice de qué se trata. Esto estaría perdido, sería un caso bien complicado. ¿Por qué? Porque el oyente imaginario es hacia quién voy a dirigir mis textos. Si yo digo, bueno, voy a hacer un texto de medicina relacionado o que tenga que ver con problemas cerebrales, qué sé yo. Viene y se lo doy a un niño o a un estudiante de 16 años, vaya, entiéndame este libro completo de problemas cerebrales. Si no tenemos conocimientos previos de eso, ¿cómo lo voy a entender? Va a estar en chino para mí, pero si se lo llevo a alguien que está estudiando medicina, que está en el tercer año de medicina, lo va a entender rápidamente. Entonces, el oyente imaginario, hijos, es hacia quién está dirigido, o sea, el lector modelo que el autor quisiera que leyera su texto. O sea, yo perfilo hacia quién lo voy a dirigir porque eso no tiene que hacer el autor. No es voy a escribir a lo que me salga, de todas maneras, a quien caiga. No, primero se piensa. Entonces el oyente imaginario es justamente hacia quién. ¿Quién es ese modelo de lector que el autor espera al que le llegue su texto? Ahora se viene el otro elemento, el tercero, que es el hablante o autor imaginario. Aquí se viene hablando de autor. El primero que vimos era el real, este es el imaginario. ¿Y ese qué es o ese qué hace? Es el sujeto que transmite mensajes para la justa interpretación de la historia contada. Adelanta los rasgos del discurso, hace comentarios y todo según la concepción del autor real. En pocas palabras, el hablante o autor imaginario es el narrador, es el que narra la historia, es el que narra el cuento, pero es el que no es el mismo autor, no, porque el autor es el que lo hace, pero el narrador es interno, el narrador está dentro de la historia. Y me voy a poner como ejemplo para ir terminando ya, porque ya casi se nos acaba el tiempo, cuando decimos o tomamos como base Homero Ilíada. Ya se fijaron que está narrada desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? Aparece Criseida, aparece Aquiles, aparece Ulises y así sucesivamente hay varios que están contando la historia. Esos son autores imaginarios o hablantes imaginarios porque en ese libro ellos están narrando. Pero ¿quién es el que hizo la obra en sí o la adaptación? Alessandro Barico. Entonces no podemos decir que el autor y el narrador es lo mismo porque no lo es. Por eso es que es imaginario, porque no es de carne y hueso, no es la persona, sino que es el elemento interno del libro que está narrando, que está contando, que está adelantando los hechos, que hace comentarios de los personajes, pero todo esto es, miren, según la concepción del autor real. O sea que si el narrador es omnisciente, ¿quién lo decidió? El autor real. Si el narrador es testigo, ¿quién lo decidió? El autor real. Si el narrador es protagonista, ¿quién lo decidió? El autor real. Entonces, en conclusión, el hablante o autor imaginario es el narrador. Esto obviamente es interno en el ámbito literario, ¿sí? No es una persona que yo voy a ver, sino que es quien me está contando las acciones o los hechos. Y el último elemento, ya para finalizar, es el oyente o lector real. Si es real, es de carne y hueso. Aquí está la clave. Si es real, es de carne y hueso. O sea, es concreto. Es el que efectúa el proceso de lectura. ¿Y para qué va a leer? Para posesionarse del texto, para interpretar el texto, para analizarlo y para valorarlo. O sea que cuando yo agarro un libro y digo, bueno, y me voy a leer este libro porque me gusta leer o porque quiero leer o porque me lo van a evaluar, cualquiera que sea la razón, cuando usted agarra el libro y está leyendo, usted se convierte en el oyente o lector real, ¿sí? Porque es el que está efectuando el proceso de lectura. Entonces, en conclusión, los dos elementos reales son concretos, ¿sí? El que escribe el texto, el que lee el texto. Y los dos elementos imaginarios son abstractos. Abstractos en el sentido que no es una persona físicamente hablando, sino que es el destinatario ideal de los textos y el que narra o el que cuenta la historia. Entonces, yo creo que de esa manera, pues es fácil de entender. No sé si alguien tuviera alguna pregunta. En este momento es el espacio para preguntar. Y les dejo, les comparto aquí de una vez las páginas del libro donde está la información de ese tema. Vamos a estar dejando tiempo para trabajar en el libro, pero les adelanto para que si tienen tiempo, se echen esas dos paginitas, las lean y complementen lo que yo les acabo de explicar. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento o todo está claro?
Yo me quedo con la duda del hablante o autor imaginario. Ajá, vaya, el hablante o autor imaginario es, vaya, ponerle que yo voy a escribir un texto. Entonces, cuando yo voy a escribir una historia, yo soy el autor real. Pero digo, bueno, yo voy a poner a redactar o a que cuente la historia una mujer que se llama Josefina. Entonces, Josefina, adentro del libro es la que está contando lo que pasa. Pero yo no soy Josefina, yo soy Alicia, yo soy el autor real, pero dentro del libro, la persona que está contando, que está narrando, que está diciendo que fuimos allá, después llegamos aquí, después la persona llegó a este suceso, encontraron esto, es Josefina. Entonces el narrador o el hablante imaginario es la persona que nos cuenta la historia, pero dentro del texto. Dentro Bueno, del propio gracias. texto en sí. Por nada, hija, por nada. De igual manera, en algún momento, si llegarán a tener alguna duda más específica, pues tenemos más clases para que me las expresen. Si usted, por ejemplo, lee las 2 páginas del libro y dice, yo encontré esto y no entendí, pues me puede preguntar o me escribe a WhatsApp. De cualquier manera, pues yo me puedo comunicar con ustedes o ustedes conmigo para que me pregunten. Si no hay alguna otra pregunta, Señor, esto lo vamos a copiar en el cuaderno. vaya, fíjate, hija, que es necesario que quizás vayan tomando algún par de apuntes, pero hay una guía de la semana. Yo creo que esta semana no tuvieron acceso todos porque estamos comenzando. Vamos a hacer una cosa. Más tarde yo les voy a mandar la guía de la semana 1, que es donde está justamente la explicación de este tema. O sea que no necesitan transcribirlo todo. En todo caso, tomar algún apunte quizá de los elementos, hacer el ciclito ese donde están los 4 elementos, pero copiarlo así todito, todito, no sería necesario porque ya lo van a tener en digital, porque en la guía nosotros les ponemos la teoría. Así que no sería necesario que lo copies todo, hija. Solo algunas cosas que consideres importantes. Bueno, gracias, señor. Vaya, hija, por nada. Yo no tengo duda, pero solo quisiera terminar de copiar. Bueno, ya. Bueno, Ay, quería que me pusiera la parte del hablante o autor imaginario. Eso vaya, quería copiar un poquito más. hablante o autor imaginario. Vaya. Ahorita te lo comparto un minutito y luego, vaya, Sí, sí, Vale. gracias. En este caso, bueno, mientras el compañero termina de copiar para que nos vayamos, le vuelvo a repetir. Fíjense que nosotros, todos los profesores, durante todas las semanas en el Drive, estamos subiendo las guías. Usted, por ejemplo, va a ver esa guía y se va a fijar que dice que el día lunes hicimos la prueba diagnóstica, que el miércoles resolvimos la prueba diagnóstica y que el viernes íbamos a desarrollar este tema. Entonces, en esa guía está la explicación de lo que van a hacer en cada clase, por ejemplo, la clase del lunes, miércoles y viernes, en el caso de lengua, ¿verdad? La otra semana van a recibir otra guía, que es la guía de la semana del 15 al 19 de febrero, y ahí dice, lunes tenemos control de lectura del Popol Vuh, no, en el caso de ustedes, Homero y Ilíada, y les aparece qué va a ser en la plataforma, les aparece que me tienen que mandar la ficha de lectura por correo, que es la explicación que le di a Jade, y toda esa información está volcada en esa guía. O sea que esa guía es como el profesor hablando, pero a través de la guía. Entonces, ahí está la teoría. Por ejemplo, todo esto que yo les acabo de decir en la presentación, obviamente es el extracto, ¿verdad? Aquí está ya bien resumidito, están los puntos específicos. En la guía está la teoría completa para que usted la lea y para que en el momento del examen o alguna evaluación usted tenga donde estudiar, porque yo sé que la velocidad que llevamos es bastante rápida por el tiempo, ¿verdad? Yo quisiera detenerme y dejar 10 minutos cada espacio y como a mí me gusta hablar mucho, podría hacerlo, pero tengo que avanzar, entonces tengo que ir un poco rápido, usted no se estrese si no alcanza a copiar y diga, puya, me quedé, no copié, porque tenemos el respaldo de la guía, así que no se me vayan a preocupar. ¿Me avisas, Señor, hijo? y la guía Ajá. la vamos a tener en la página del colegio. Vaya, fíjate que sí, la guía se han colocado los enlaces. Bueno, de hecho, esa guía, si usted entra a la plataforma del colegio y entra al curso de lengua y literatura y busca primer año y se va a mi curso, ahí va a encontrar la guía de la semana 1, porque ahí la subí, ahí está. Entonces, no sé si la otra semana la voy a manejar igual porque no sé qué tan conveniente sea que suban muchos archivos a la plataforma, no sé si pueda colapsar después de tantos archivos que vamos a subir en todo el año o solo direccionarlos con el enlace del Drive.
Entonces, sí va a estar en la plataforma del colegio y ahí justo se les va a colocar esa información. De igual manera, la guía de la semana 1, si alguien no la ha visto o no ha tenido acceso o no sabía que estaba esa guía, yo se las voy a mandar por WhatsApp para que usted la tenga y si quiere descargarlas, las vaya descargando. Usted tiene una carpeta ya de lengua porque a la hora del examen yo les voy a poner el temario, este tema, este tema, este tema. Y usted me dice, señor, mire, ¿y eso en qué semana? Yo no me voy a acordar. Entonces es mejor que usted vaya sacando las guías porque de ahí tiene que estudiar con el libro y con los apuntes del cuaderno, pero lo que yo les estoy colocando en las presentaciones es el extracto de la información de la guía. Así que vamos a ver, ¿ya terminaste, hijo, de tomar tus apuntes? Sí. Sí, señor. Ya, Vale, gracias. perfecto. Vaya, entonces nos vamos a quedar hasta aquí, hijos. Vamos a nuestro receso y nos reunimos. Bueno, el lunes no nos vamos a reunir porque tenemos el control, Señor. ¿verdad? Dime, hija. Señor, solo me puede poner un ratito del oyente y lector real, o lector real. Vaya, el oyente o lector real es el más fácil, el más bonito de todos, porque es el que efectúa el proceso. Sí. Vaya, ahí está. Miren qué bonita la imagen que les puse. Así Gracias. sería bonito. Vaya, hija, así sería bonito que nosotros nos sintiéramos cuando leemos, ¿ve? Emocionados, transportados a otro mundo, porque en realidad la literatura es bonita. O sea, si usted lee porque le gustan los textos policiales, por ejemplo, que tratan de misterios, de un asesinato, de descubrir quién fue, de ver las pistas, a veces uno se puede identificar. Ahora uno dice, ay, las series aquí, me gustan las películas, me gustan las series, pero en realidad los libros a veces son todavía más descriptivos que las películas. Solo que la película la tenemos que hacer en nuestra mente, ¿verdad? Si usted se imagina lo que está leyendo, entonces es capaz de poder transportarse. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha sentido que llora o ha llorado literalmente con un libro? ¿O no? Somos fríos y duros todos. Sí, señor. Sí, ¿verdad? Bye. Y a veces uno dice, ay, no, quizás yo tengo problemas, quizás estoy... No, al contrario, si usted se ha identificado y se ha conmovido y ha llorado o se ha reído con un libro, no es porque esté loco, es porque está efectuando bien el proceso de lectura. Así que háganlo, háganlo. Si usted hasta ahorita no ha sentido, es que yo no siento nada, usted pruebe que todavía estamos a tiempo. Con Homero y Ilíada, piense en la perspectiva de cada personaje. Por ejemplo, lo que cuenta Criseida al inicio, a cualquiera le conmovería que la agarraron como botín y que Agamenón se la quedó y que no se la quería devolver al papá. Pero después, ¿qué pasó? Como Crises era sacerdote de Apolo, se armó el paquetón porque empezaron a llover flechas. Entonces, imagínese usted esa acción. Puy, a llover flechas porque Apolo las mandó, porque tenían a la hija de Crises. O sea, no es cualquier cosa. Si usted se lo imagina, mejor que Troya todavía, la película donde sale Brad Pitt. ¿Ya la han visto esa película? Sí. Nadie ha visto Troya, qué barbaridad. Va, entonces si no la han visto, véanla. ¿Ya terminaste, Emilia? Sí, señor. Sí, va. Perfecto. Y, entonces, ajá. ¿verdad? Y las páginas que estaban ahí las compartirá en el grupo de WhatsApp. Era la página 12 y 13, la del libro. Ok, Ajá. gracias. Y ya les voy a mandar la guía para que tengan y usted vea la teoría de lo que yo acabo de explicar, obviamente un poquito más profunda. Así que ahora sí, hijos, nos quedamos hasta aquí. Que tengan un bonito día, un feliz fin de semana y el lunes a sacarse 10 en el control y a mandarme la ficha a todos, por favor. Bueno, Ok, señor, señor. gracias. Gracias, señor. Ok, muchas gracias. Gracias. Por nada, hijos. Sí, señor. Adiós, señor. Muchas gracias. Cuídense, hijos. Gracias a ustedes. Bendiciones.